Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí su servidor, listo para otro vídeo explosivo, lleno de drama y por supuesto, todo el encanto de las series turcas. ¿Cómo están, mi gente? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un tema que está que arde literalmente. Prepárense porque el título lo dice todo: amor en llamas. Halil Eslah, romance secreto o pasión explosiva se hace viral. Exacto. Vamos a diseccionar ese bombazo que ha estado circulando por las redes, ese rumor que ha encendido la mecha y que, créanme, tiene a todos los fans de las series turcas al borde del asiento. Vamos a analizar cada detalle, cada like, cada susurro, cada posible chispa de este fuego que arde en el corazón de los fans. Para aquellos que sean nuevos en este universo de amores imposibles, traiciones y mucho drama, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia: Halil İbrahim Ceylan y Eslah Turkoglu. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos actores talentosos, guapos y con una legión de seguidores que los adoran. Han protagonizado proyectos importantes, esos que te atrapan desde el primer episodio y te hacen esperar ansiosamente el siguiente. Y como siempre, la fama viene con rumores, especulaciones y la posibilidad de que la magia traspase la pantalla. Pero, ¿por qué este vídeo? ¿Por qué enfocarnos en Halil y Eslah en particular? Porque, amigos míos, el rumor es fuerte. Se dice, se murmura, se susurra en los rincones más profundos de Internet y en los foros de discusión más activos, que entre ellos hay algo más. ¿Un romance secreto? ¿Una pasión que se enciende con cada mirada? ¿Una conexión que va más allá de los guiones y los sets de grabación? Eso es lo que vamos a investigar hoy. Vamos a ser los detectives de este drama turco, desentrañando cada pista, analizando cada detalle y tratando de descubrir la verdad detrás de este posible romance. Pero antes de que nos sumerjamos en el torbellino de la especulación, quiero recordarles algo crucial: si son nuevos por aquí, si aman las series turcas, si les encanta el drama, los chismecitos y los análisis profundos, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ya saben, cada semana les traigo información fresca, análisis detallados y, por supuesto, mucho entretenimiento. Únanse a la familia, porque aquí la comunidad es lo más importante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Halil y Eslah? ¿Cuál es la verdad detrás de estos rumores que están sacudiendo el mundo de las series turcas? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ambos actores han construido una carrera sólida y prometedora en la industria turca. Han participado en proyectos exitosos que les han brindado reconocimiento y una base de fans leales. No entraré en detalles sobre sus filmografías individuales, pero sí quiero destacar que ambos han experimentado un crecimiento exponencial en su popularidad. Y como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, la fama atrae rumores. Rumores que a veces son falsos, a veces exagerados, y a veces esconden una pizca de verdad. La chispa, el primer indicio de que algo más podría estar sucediendo, se encendió en las redes sociales. Ya saben, el terreno fértil para los rumores: Instagram, Twitter, TikTok, donde cada like, cada comentario, cada emoji puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Los fanáticos, con su ojo agudo y su imaginación desbordante, comenzaron a notar una interacción especial entre Halil y Eslah. Comentarios que podrían ser interpretados como coquetos, likes rápidos que dejaban entrever cierto interés, emojis que insinuaban algo más que una simple amistad. Los fanáticos somos expertos en detectar cualquier señal. Y con la imaginación a flor de piel, empezaron a construir la idea de un posible romance. Imágenes editadas, vídeos con música romántica, foros de discusión encendidos, la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Pero esto no se quedó solo en las redes sociales. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de personajes populares, se hicieron eco del rumor. Artículos, vídeos, programas de televisión, todos hablaban de la posible relación entre Halil y Eslah. Se especulaba sobre citas secretas, encuentros románticos, fotos filtradas. La locura total. La controversia y la especulación solo alimentaron la curiosidad de los fans, que querían saberlo todo. Pero, ¿qué hay de real en todo esto? ¿Hay algo más que humo en esta historia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hasta el momento,
no existen pruebas contundentes que confirmen el romance entre Alil y Esla. No hay fotos comprometedoras que los muestren besándose, abrazándose o en una situación romántica. No hay declaraciones oficiales que confirmen o nieguen la relación. Sin embargo, hay algunas pistas que vale la pena analizar con detenimiento. Primero, la química. En el mundo de la actuación, la química entre los actores es fundamental. Es esa conexión invisible que hace que la historia sea creíble, que atrapa al espectador y lo sumerge en el universo de la serie. A veces esa química traspasa la pantalla y se convierte en algo real. ¿Es este el caso de Alil y Esla? Algunos fanáticos dicen que sí. Afirman que se puede notar una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. Observan sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionan en entrevistas y eventos públicos, y concluyen que hay algo más que amistad. Otros, por supuesto, creen que es solo parte de su trabajo, que los actores son profesionales y que saben cómo crear esa química para el deleite del público. Segundo, las indirectas. En las redes sociales, las celebridades suelen dejar caer indirectas, mensajes subliminales que solo los más atentos pueden descifrar. ¿Han lanzado Alil y Esla alguna indirecta? Algunos fanáticos creen que sí. ¿Han analizado sus publicaciones, sus comentarios, sus fotos con lupa? ¿Han buscado pistas que sugieran algo más que una simple amistad? ¿Han notado que comparten lugares similares en sus publicaciones, que usan emojis similares en momentos clave, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos? Todo esto para los fanáticos es evidencia de que algo más está pasando entre ellos. Tercero, el silencio. ¿Por qué no han negado los rumores? ¿Por qué no han salido a aclarar la situación y poner fin a las especulaciones? La respuesta en realidad es compleja. En el mundo del entretenimiento, el silencio a veces puede ser más poderoso que cualquier declaración. Si hubieran negado el romance de inmediato, tal vez la historia se habría apagado rápidamente. Pero al no decir nada, la curiosidad aumenta. La gente sigue hablando, sigue especulando, y eso en el mundo del espectáculo es una forma de publicidad. El silencio puede ser interpretado de diferentes maneras. Podría significar que no quieren dar explicaciones sobre su vida personal, que prefieren mantener su privacidad. Podría significar que no quieren confirmar ni negar nada, para mantener el misterio y la expectación. O podría ser que en efecto, haya algo que esconder y que no quieren revelar públicamente. Entonces, ¿romance secreto o simple especulación alimentada por la imaginación de los fans? La verdad, chicos y chicas, es que no lo sabemos con certeza. Podría ser un romance real, una pasión explosiva que han decidido mantener en secreto, lejos de los reflectores y los chismosos. Podría ser una simple estrategia de marketing para generar interés en sus carreras, para aumentar su popularidad y atraer más atención a sus proyectos. O podría ser solo la imaginación de los fanáticos, que como siempre, creamos nuestras propias historias y vemos romances donde quizás no los hay. Lo que sí sabemos es que la historia de Alil y Esla ha capturado la atención de todos. Su posible romance ha generado debate, emoción y mucha expectación. Los fanáticos estamos al pendiente analizando cada detalle, cada like, cada comentario, somos los detectives de las series turcas. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión personal, creo que hay algo más que amistad entre ellos. No estoy diciendo que estén enamorados, ni que estén a punto de casarse, pero creo que hay una conexión especial, una química que va más allá de lo profesional. Siento que hay una atracción, una complicidad, una conexión que se puede ver en sus miradas y en la forma en que se relacionan. Pero como siempre, el tiempo dirá. Los secretos suelen salir a la luz, y tarde o temprano sabremos la verdad. Y por supuesto nosotros, los fanáticos, estaremos aquí para analizar cada paso, cada foto, cada rumor. Somos los guardianes del romance turco. Quiero añadir que la industria turca es experta en alimentar estos rumores. Los productores, los agentes y los mismos actores saben que el morbo vende y que la especulación genera interés en sus proyectos. Por lo tanto, es posible que este rumor sea una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés en sus carreras y en sus futuros proyectos. O quizás simplemente sea la manifestación de un romance real que por el momento prefieren mantener en privado. En cualquier caso, la historia de Alil y Esla ha logrado su objetivo,
mantener al público expectante, generar debate y discusión en las redes sociales, y alimentar la pasión por las series turcas. Y como siempre, los fanáticos estamos aquí para analizar cada detalle, para especular, para soñar y para disfrutar de todo el drama que este mundo nos ofrece. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado todo, desde las interacciones en redes sociales hasta los rumores en los medios de comunicación turcos. Hemos especulado, hemos imaginado y sobre todo nos hemos divertido. Hemos explorado las posibles pistas, hemos debatido las evidencias y hemos expresado nuestras propias opiniones. Hemos sido detectives, analistas y sobre todo, fanáticos apasionados de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado, chicos y chicas. Si fue así, déjenme un like. Comenten qué opinan sobre Halil y Esra. ¿Creen que hay romance? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿Tienen alguna pista que hayan detectado? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre este tema candente. Y no se olviden. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Necesito que se unan a la familia. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se pierdan el próximo vídeo porque el drama nunca termina. Hasta la próxima. Besos.